Como cada miércoles nos volvemos a encontrar con el ciclo Alimentos Inocuos, información que nos acerca la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo, y en este segmento vamos a seguir hablando de alimentos congelados, parte 2 de un informe muy completo, gentileza de los profesionales de la bromatología de Cuyo. Lo compartimos con ustedes en el aire de Dial Radio TV. Hoy vamos a retomar los aspectos generales y conceptos básicos en congelación de alimentos de nuestra charla anterior, donde habíamos desarrollado daño mecánico en la congelación, recristalización y descongelación, para ahora hablar de evaporación de agua, sublimación. Durante la congelación y en mayor medida durante el almacenamiento congelado, puede producirse pérdida de agua por evaporación desde el estado líquido durante la congelación o por sublimación desde el estado sólido durante la congelación y el almacenamiento congelado. Este inconveniente, además de producir importantes pérdidas de peso, también produce desecación superficial, con importantes cambios de la textura y cambios profundos en el color superficial de los alimentos. El síntoma más importante es que a medida que transcurre la sublimación, se escarchan los envases. La posibilidad de minimizar este efecto reside en dos parámetros de manejo de los freezer o de las cámaras de almacenamiento: tratar que las oscilaciones de la temperatura y las diferencias de temperatura entre el evaporador y el aire de las cámaras sean mínimos. Otro factor importante para disminuir la posibilidad de sublimación del hielo es el empaque de los productos, preferentemente para tiempos de almacenamiento muy largos. El empaquetamiento debería hacerse con películas impermeables al vapor de agua y lo más pegadas al producto que se pueda, que quede la mínima porción de aire posible. Aspecto. El aspecto se relaciona con cualquier cambio del alimento comparado con la apariencia del alimento fresco, aunque no signifique una disminución de la calidad nutricional del mismo. Este parámetro de calidad es fácilmente detectado por el consumidor y se traduce en una menor fuerza de venta del producto. El aspecto está directamente relacionado a muchas reacciones químicas típicas de los alimentos congelados, como por ejemplo las de pardeamiento, oxidativo y o enzimático, o a problemas físicos como la desecación superficial, que produce, entre otros cambios, el de color. Textura. La textura está vinculada a la calidad estructural del alimento, o sea, a la turgencia de las fibras vegetales y hongos que confieren firmeza y suculencia, o a la terneza de los músculos cárnicos, los cuales en la textura están relacionados con las reacciones de los polisacáridos y proteínas, y a problemas físicos como el aumento de volumen del hielo formado y la desecación superficial. Pardeamientos no enzimáticos. Estas reacciones químicas están directamente relacionadas al contacto del alimento con el oxígeno del aire. Son muy importantes ya que producen cambios en el color. Tienen importancia durante la preparación previa a la congelación y a posteriori de la misma. La posibilidad de disminuirlos se encuentra aislando el producto del oxígeno o adicionando reductores químicos. Pardeamiento enzimáticos, escaldado o blanqueo.
Producen colores marrones, actúan entre otros sobre componentes nutritivos del alimento y pueden desarrollar olores y sabores desagradables. Las únicas formas de prevenirla en congelación son mediante la pasivación térmica de las enzimas naturales a través del escaldado o blanqueo, o adicionando algunos reductores químicos para aquellos vegetales que no se pueden escaldar, como las frutas para postre, por ejemplo. Desnaturalización de proteína. Estas reacciones químicas tienen poca importancia en frutas y hortalizas, pero sí son muy importantes en carnes. Consisten en la modificación de las estructuras secundaria, terciaria o cuaternaria de las proteínas. En carnes estas reacciones se traducen en una disminución de la capacidad de retención de agua, aumentando la pérdida de jugos y afecta más que nada a la ternez. Oxidación de grasas o lípidos. Estas reacciones consisten en la autooxidación e hidrólisis de los componentes grasos de los alimentos. Se producen aldehídos, cetonas y ácidos de bajo peso molecular que imparten olor y sabor a rancio. Si bien en frutas y hortalizas el contenido de grasas es generalmente bajo, es importante tenerlas en cuenta, especialmente en aquellos vegetales que no se escaldan. En el caso del escaldado, por tratarse de un tratamiento térmico de alta temperatura, disminuye el contenido de oxígeno de los tejidos. Microorganismos. La carga microbiana en productos congelados suele ser muy baja, ya que la mayoría de las hortalizas y hongos sufren el proceso térmico de escaldado, y las frutas que no se tratan térmicamente pasan por un proceso de lavado muy intenso. No ocurre así con los productos cárnicos y otros en los que la carga microbiana inicial puede ser muy alta. Una parte de la carga microbiana que contiene el alimento previo a la congelación se inactiva durante la congelación y el almacenamiento congelado. Por debajo de 12 grados centígrados bajo cero, es muy poco probable el crecimiento microbiano. Por encima de este valor, es posible el desarrollo de bacterias psicrófilas que pueden ocasionar cambios en el color o en la textura, aunque normalmente no representen un riesgo para el consumidor. Es importante resaltar que ya sea previo a la congelación, mucho tiempo de espera después de los pretratamientos, o ya sea durante el almacenamiento a temperaturas superiores a los 12 grados bajo cero, los microorganismos pueden producir enzimas que son las que producen los mencionados cambios. Hay que tener en cuenta que los microorganismos pueden proliferar muy rápidamente durante la descongelación. Algunos autores afirman, y la práctica lo confirma, que los microorganismos patógenos más importantes no se desarrollan a bajas temperaturas. Los Clostridium botulinum tipo A, B y C no producen toxinas a temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados. El Clostridium botulinum tipo E no produce toxina por debajo de 3,3 grados centígrados. Y los Staphylococcus aureus y Salmonella no producen toxinas
a temperaturas menores a 6,7 grados centígrados. Valor nutritivo. Varios estudios han comprobado que el valor nutritivo de las proteínas y los hidratos de carbono no se ven afectados por la congelación y el posterior almacenamiento congelado. Las vitaminas son muy lábiles y degradables química y térmicamente. Las mayores pérdidas se producen en las hortalizas y hongos, en las vitaminas solubles en agua, particularmente la C, durante los procesos de escaldado y durante el almacenamiento congelado. Aunque algunas experiencias demuestran que la pérdida de vitamina C en vegetales y hongos escaldados es menor que en aquellos que no se escaldan cuando los almacenamientos son muy prolongados. Otros aspectos que hacen a la calidad final del producto congelado son la selección del cultivo, los factores ecológicos y de técnica agraria, la cosecha o recolección y el sacrificio de animales, los pretratamientos y acondicionamientos en el campo, el transporte a la planta elaboradora, la preconservación y los pretratamientos en plantas. En cuanto a cosecha, siempre se debe tener en cuenta que un buen producto elaborado requiere materia prima de muy buena calidad. La cosecha de frutas y hortalizas debe realizarse en su desarrollo y madurez justa, tratando de evitar daños físicos, golpes, roturas derivados de la misma, ya que incidirán en la calidad del congelado. Tanto en la congelación hogareña como en la comercial de pequeña escala, en general la cosecha se realiza a mano y es conveniente que el procesamiento se efectúe en forma inmediata, debido a que las frutas y hortalizas comienzan rápidamente a perder calidad en post cosecha. Lavado. Excepto en algunos casos muy especiales como la frambuesa, todas las frutas y hortalizas deben recibir rápidamente un intenso lavado con agua potable de red o potabilizada. Pelado, cortado, desgranado. Estas operaciones se realizan con implementos manuales, preferentemente de acero inoxidable, con procesadoras a nivel hogareño o con alguna máquina para procesamiento comercial de pequeña escala. Se realizan en el momento en que se tiene todo preparado para completar la congelación. No conviene anticiparse demasiado, ya que la materia prima puede sufrir rápida degradación. En el caso particular de procesamiento de durazno, aún en el ámbito casero, se puede utilizar pelado químico. Inmersión en salmuera. Muchas frutas y hortalizas rápidamente comienzan a oscurecer. Caso de membrillo, papa, cuando se pelan y cortan. Por eso se la sumerge en una salmuera liviana que se prepara con 20 gramos de sal de mesa por litro de agua potable y se necesita aproximadamente 1 litro de salmuera por cada kilogramo de fruta u hortaliza. Hay que desechar la salmuera cuando finalice el día o cuando se cambie de materia prima para evitar contaminaciones indeseables. La fruta u hortaliza se mantiene sumergida hasta que se comience con la operación siguiente. Bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de congelación de alimentos. Muy bien, el informe muy bien explicado de la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo en el ciclo Alimentos Inocuos. En esta oportunidad volvemos a
tratar el tema alimentos congelados. Esta parte 2 ya está precisamente en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan volver a ver y a escuchar y compartir si así lo desean.